Bueno, Francisco, primero que todo te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a conversar hoy día en una nueva sesión de Una Ventana hacia algo más. Les quiero recordar a todas las participantes y los participantes de la sesión de hoy que por favor mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados porque hay veces que hay mucha demanda de señales de internet y así no se ve interrumpida nuestra conversación. El chat está abierto para todas las preguntas que quieran hacer. En virtud del tiempo vamos a seleccionar algunas que yo voy a traspasar a Francisco al final de nuestra conversación. Así que sientan toda la libertad de escribir sus comentarios o sus preguntas en el chat. Las que no alcancen a ser entregadas hoy día a Francisco, de todas formas yo siempre se las hago llegar a los invitados. Entonces, bueno, Francisco, 1.000.000 de gracias por haber aceptado la invitación. Nada, gracias a ti, Camila. Entonces vamos a partir esta conversación acerca de tu pintura. Vamos a confesar que nosotros hace rato venimos conversando de hacer algo juntos y producto del azar y la vida nos cuesta. No hemos logrado concluir nuestros proyectos. Este sería el primero. Resultó. Y para eso quisimos partir con, tú dijiste en el mail que me mandaste, la primera pintura. Sí, no es la primera pintura, es una de las primeras, yo creo que fue el primer año en la escuela de la Finisterra, en la escuela de arte. Y la elijo porque creo que es como un poco, pudiera decir, una especie de parte de la columna vertebral de mi trabajo. Y bueno, básicamente es una pintura que hice en mi casa privadamente y no sabía mucho dónde encontrar el rojo que estaba buscando. De alguna manera los materiales no me daban esa opción, el rojo que estaba buscando, algo profundo, oscuro, intenso, no sé. Y finalmente llegó que decidí que fuera sangre y que fuera mi sangre. Y nada, bueno, fui bien cuidadoso en su momento para construirla y tomé todas las precauciones para evitar cualquier infección y resultó esto, que es un trabajo claramente, pudiera decir, pasional y creo que eso pudiera ser un paisaje abstracto. En ese momento no sabía qué quería hacer, solamente quería usarlo. Había empezado con el óleo y terminé una noche tarde, ya cuando toda la familia estaba durmiendo, y hice este trabajo. Hay una paradoja cromática ahí, ¿no? Como la idea de usar la sangre en busca de ese rojo que tenemos a veces dentro de nuestro cuerpo. Sí, sí. Yo creo que también va mutando con el tiempo, ¿no? En la pintura. Sí, totalmente. Esta pintura era muy fuerte, muy roja, muy intensa, y obviamente con el paso del tiempo quedó más bien cafezoso. Así que, pero sí, estoy dándole unas vueltas, aparte de la locura propia de uno. Pienso que tiene que ver, por alguna parte, con un poco parte de mi historia, o de una parte de mi historia. Y eso yo creo que tiene que ver o hace relación con el concepto de la violencia, que siempre me ha interesado. No tengo la razón por qué eso, pero si hago un poco recuerdos o trato de pensar por qué este interés de focalizar la energía o revisar y rebuscar en torno a este concepto, creo que uno puedo ir directo a la niñez, al ambiente en el que vivía en Perú, con toda mi familia, la pintura colonial, las iglesias, los dorados, la sangre, la herida, el corte. Era una cosa que ahora, con el tiempo, tengo la claridad de entender la brutalidad que era tener esas imágenes desde tan pequeño. Y que son imágenes tan de alguna manera la ¿no? normalización que eso era. Entonces, junto con eso, tal vez
pertenecer a una minoría sexual y tener mi sexualidad, homosexualidad como muy presente desde pequeño, y aparentar durante años tener como, ser parte como de alguna manera, no sé cómo decirlo, del grupo, de que estamos todos avanzando hacia un lado, yo me daba cuenta que yo estaba remando para atrás, o para el otro lado, o para el lado, o para arriba, no sé. Y siempre era como una batalla personal, obviamente, en, que era en los 80, era un ambiente muchísimo más conservador, no era un tema, no se hablaba. Entonces, de alguna manera, era como ir creciendo en carriles paralelos. Uno con lo que se hace, lo que se acepta y de lo que se habla y lo que se, qué sé yo, todo eso. Y otro, el propio. Entonces, nada, pensar un poco, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo existe alguien más? ¿Cómo? No sé. Obviamente estoy hablando desde muy pequeño, entonces, por lo menos en mi caso, era muy claro, pero era muy claro también que no lo iba a compartir, porque evidentemente me estaba exponiendo, había miedo, qué sé yo, todo lo que pasa en la niñez, ¿no? Pero bueno, entonces de alguna manera siento que por ahí de nuevo vuelvo al tema de la violencia. Y me parece que es algo que de alguna u otra manera yo pienso que es más bien presente que ausente. Está muy claro en mi trabajo, sean más bien trabajos abstractos o después trabajos figurativos. Creo que era un tema a investigar que nada, no paraba de tener curiosidad y estoy contento porque básicamente es hacerle caso a lo que profundamente uno quiere investigar, y lo mío iba netamente por acá, por esta línea. No la sangre fue una cosa circunstancial de un Bueno, trabajo. parte de la juventud, ¿no? Como Claro, esas la herramientas, intensidad, etcétera, claro. pero por suerte lo pude derivar en otras áreas. Evidentemente también, por otro lado, en la historia del arte, eh, el concepto y los temas de la violencia están tan presentes y tan normalizados, pero desde una perspectiva más, no sé, como están en un museo, colgados y reverenciados, tiene otra categorización. Hay un respeto, una distancia, una especie de veneración, y eso a mí un poco que me descoloca un poco. O sea, siempre me afectó, en el sentido de que uno se siente afectado, no sé cómo explicarlo. Y siempre me llamó la atención y me interesó y me generó curiosidad, y un poco a través de mi trabajo es que he podido, con el imaginario que he ido construyendo con los años, irlo incluyendo y ojalá eso, presentando. Mira, te propongo que avancemos porque, Sí, sí, claro, sí, conversamos harto en nuestra pequeña cita que tuvimos antes sí, acerca de este imaginario que está muy supeditado, ¿cierto? En tu sí, pintura, que tiene que ver con el tema de haber vivido en Perú, el tema de tu relación con este tipo de pintura, que, claro, para los sí, chilenos, si bien es cercana, no está tan pregnada como podría ser para alguien que habitó dentro de la comunidad peruana, ¿cierto? Entonces, sí. podríamos como relatar un poco más acerca de esa misma relación y los años 80 que tú me comentaste acerca de tu vida en Perú. Sí, bueno, en paralelo a lo que ya un poco he comentado, siempre ha sido para mí como una motivación importante, a través de mi trabajo, ojalá poder acercarme de una u otra manera a lo que para mí considerarías belleza. Eso siempre ha estado presente y siempre ha sido fundamental. Entonces, sea el trabajo que sea, de alguna manera siempre trato de acercarme a algo que para mí sea conmovedor, sea más allá de
fuerte, no fuerte, decorativo, no decorativo, pero que tuviese ciertos ángulos que tocaran la belleza. Y bueno, el dorado, obviamente, como ya hablamos del Perú y la historia, siempre muy presente, y simplemente lo usé tal cual. En paralelo, a la vez también, nosotros, y esto en relación a la violencia, de alguna manera tenemos una historial en nuestra familia de violencia, pudiera ser política, porque, no sé, en Sendero Luminoso en los 80, el secuestro al paso y el secuestro completo, hubieron familiares que fueron afectados por ello, secuestrados. Por suerte nada que terminara mal. También sucedió con mi abuelo, que fue presidente del Perú hace muchos años. Su casa ya, el mayor, él no se enteró, su casa fue ametrallada por comandos de Sendero Luminoso. Y bueno, mi papá amenazado, supuestamente estaba en una lista negra, siempre había esta especie de, mi madre muy protectiva, como una especie de una tranquilidad con un dejo de ansiedad medio feroz. De tensión. Y claro, y bueno, resultó que por distintas cosas llegamos a Chile por trabajo de mis padres y bueno, aquí adoptado por Chile y continuamos la vida acá. De hecho, estamos todos radicados acá, menos un hermano que vive en España. Es interesante Y, cómo bueno, tú empleas el elemento literalmente, ¿cierto?, del dorado, y sí, lo vas tergiversando visualmente, por así decirlo, ¿cierto? Y sí, ahí empiezas a también. tener una complejidad que tiene que ver con algo muy técnico de las artes Sí. visuales, que es esta relación entre la figura y el fondo, como al usar este material dorado, te obliga a tener una segmentación entre la figura y el fondo. Cuéntame un poco más acerca de esto. Sí, ¿Qué piensas? tanto como de hablar de la figura y el fondo, sí, bueno, el dorado básicamente lo usaba porque mi trabajo era más bien bastante oscuro, el negro era muy preponderante y el dorado funcionaba básicamente como luz, como un reflejo. Y obviamente aquí en este caso literal, y a la vez ahí entra la iglesia, no sé, yo lo veo estas imágenes florales como un poquito como no sé, un Sagrado Un Sagrado Corazón, Corazón, que, claro. por lo menos que era muy presente tal vez en mi familia, simplemente por religiosos, católicos, etc. Entonces eso siempre de alguna manera yo creo que utilizaba cosas que iba recibiendo, o sea, de los padres o de los padres cuando uno es niño, etc. Y ahí entra también en paralelo la naturaleza. La naturaleza siempre, lo orgánico, la figura orgánica siempre ha sido fundamental, siempre he estado muy atraído por ver un poco cómo acercarme a ella. Eso te propongo que Y lo conversemos con las pinturas que seleccionamos, que están más perfecto. adelante, ¿te parece? Sí. Y me gustaría aquí que estamos recién en el inicio, como generar un poco de contexto y que nos cuentes un poco cómo parte esta relación con la pintura y después cómo se va profundizando hacia lo abstracto. En el fondo, yo creo que fue una cosa más bien práctica, circunstancial del momento, porque era la época, la temporada de la escuela, teníamos la posibilidad de poder trabajar con modelos, con figura humana, etc. Y después se fue dando naturalmente en el trabajo de taller que empecé a ir acercándome hacia la abstracción. Y ahí desarrollé varios años de un trabajo relacionado a... Pero era básicamente por las circunstancias que rodeaban el momento, no porque sí, mi trabajo es figurativo o no, es más bien abstracto. Nunca he tenido más bien mucho un conflicto con yo como artista, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo que presentarme así o así, sino hay una cosa que humildemente me gusta mucho, es que siempre me he hecho caso, no sé, a mi yo interno, tal vez lo hacemos todos, pero bueno, estoy hablando de mí,
y naturalmente en algún momento empecé a navegar en la abstracción después de un tiempo de la figuración, pero siendo la naturaleza, el paisaje, como también un protagonista presente por varios años. Acá tenemos otra de tus pinturas que denominamos nosotros como las anteriores, ¿te acuerdas? Cuando hicimos la selección. Que también empieza aquí ya a manifestarse un poco lo que va a aparecer en el futuro, desde un inconsciente, ¿no? Hablamos harto también de esta idea del inconsciente y la mancha. Cuéntame un poco de esta pintura y esa relación entre esta mancha y el inconsciente y cómo empieza a transformarse tu conciencia a ponerse sobre la pintura. Yo creo que, claro, justamente como dices, hay una transición entre un poco hacia los trabajos abstractos, la mancha, el solucionar un fondo, y de a poco empezó a aparecer imágenes más literales, y en ese sentido ni recuerdo de dónde salió este pájaro, pero salió y se empezó a hacer más presente, empezó a entrar la sexualidad, como una especie de intensidad, no sé cómo llamarlo, y que me parecía importante hacerlo presente, hacerlo, como mostrarlo, ¿por qué no? Tal vez de repente también, ¿por qué no decirlo? De repente pudiera ser haber pasado, qué sé yo, una X cantidad de años guardado, encajonado en el closet, y de repente ahora es más bien una cosa más bien explosiva. Siento que explosiva de mostrar, de no estar supeditado a una regla o a esto es lo que hay que hacer, esto no se puede hacer. Me parecía que a través del trabajo, de la pintura, del arte, podía darme la libertad de explorar y no dar explicaciones, sino simplemente investigar y intentar explicarme a mí mismo hacia dónde estoy yendo. Eso es bien interesante. Cuando lo conversamos la otra vez, me hiciste pensar en... De hecho, tú dijiste una frase como, el arte me permite trabajar con lo que me da miedo, como trabajo con la violencia, pero le temo a la violencia. Yo no soy violento y se ve, ¿no? Y me hiciste recordar un texto que hay de Boltanski con su terapeuta, donde el terapeuta le dice, pero ¿por qué te dedicas a recoger ropa de judíos que murieron en el Holocausto? Como, ¿qué es eso? Y le dice, bueno, esa es la libertad que me da el arte. Yo soy un gran artista que puedo, lo dijo gran como en un eufemismo, ¿cierto? Que puedo ir, recoger la ropa de todas estas personas y generar un homenaje en un museo, colgarlas a una montaña y de ahí derivar en millones de ideas diferentes. Si no existiera el arte, yo sería solamente un loco que recoge ropa de gente que ya murió. Y cuando hablaste de esa idea del miedo y la representación, me hizo mucho sentido, como me hiciste recordar eso. Pues, profundicemos un poco más. Sí, bueno, sí, yo creo que yo soy un poco miedoso en general. No sé, bueno, soy como soy. Y sí, pero también no entiendo muy bien cómo de alguna manera soy un poco tímido a veces. Prefiero estar un poco más con menos gente que con bastante. Pero a la vez en el trabajo, de alguna manera como que finalmente canalizo ciertas situaciones que aún me las estoy explicando y que me interesa. Por otro lado, sí, es como, no sé, sí, curiosamente me acordé que, no sé, en algún momento antes de entrar a la escuela de arte iba a estudiar diseño en Mónica Herrera, postulé o algo así, y había que dar un examen, y también fue como muy decidor, un examen psicológico, y en este examen, iba a entrar, qué sé yo, pero iba a entrar como condicional
ya que era como aparentemente tremendamente agresivo. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde? Nada, no, pero eso es como, da lo mismo, una cosa sin importancia, pero una cosa como que se mantuvo ahí en el tiempo. Y bueno, aquí otro trabajo nuevamente, de alguna manera, trabajar con la naturaleza, con todo lo que sea el verde, pero a la vez con la carne, pero darle una cierta cualidad, como digo, estetizada, medio... sí, es como, aquí me acordé de una frase que por alguna parte pudiera tocar a este tipo de obra, pero que es de Camille Paglia, de Sexual Personae, el primer capítulo, que es Sexo y Violencia o Naturaleza y Arte. Pese a que es una feminista que sé que saca muchas ronchas, pero bueno, y ella dice, habla una cosa muy, creo que es muy bonita y bien brutal, que también coincido, en relación a que dice que en la naturaleza está la agotadora erosión de las fuerzas naturales, salpicando, dilapidando, triturando, reduciendo todo material líquido, el espeso caldo primigenio del que asoman nuevas formas, boqueando, luchando por vivir. A Dionisio se le identificaba con los líquidos, la sangre, el esperma, la leche, el vino. Lo dionisíaco es la secreción, la fluidificación telúrica de la naturaleza. Y es algo simplemente que refleja en parte mi interés en lo que veo en la naturaleza, que no es solamente dejos y magnas bellezas, sino también es brutal y es violenta y es todo este magma, estos líquidos, estas cosas de las que somos parte. Y en ese sentido siento que somos absolutamente eso, por supuesto. Nuestra esencia está conformada por distintas partes y yo, aparte, dentro de mi trabajo, intento tocar un poquito la fibra en relación a la violencia como un interés particular, pero siempre como con grados de delicadeza. Y de alguna manera en esa delicadeza creo que también está que tengo no tan buen pulso, que trato de que no se me pase la línea, de que grados de inseguridad, etc. Pero a la vez también con una cierta potencia, es como una fuerza, si se me permite, como interior que no puedes parar. Y eso. La imagen de esta pintura, Sí. que claro, en reversa con la anterior y las anteriores, ¿cierto? Que tiene estas fuerzas de las que tú hablas y del texto que cita. Esta es directamente un filodendro. Y yo te quería preguntar, ¿por qué el filodendro es una hoja que está en bastante oportunidades en tu trabajo? Pero a la vez es una hoja que dentro de la historia del arte chileno, sobre todo en los años 80, figuró mucho. Se transformó en algún momento como en un ícono de la intimidad, de la clase media. Juan Pablo Langlá la usó mucho en Elige tu vida mía, que era esta obra con la tele, y después aparecía el carnet sentimental, que era una pecera con un filodendro, el carnet adentro. O sea, hablaba mucho de las relaciones íntimas. Se transformó un poco en el ícono de las relaciones íntimas. ¿Para ti es algo similar o cuál es tu relación con esta hoja en particular? Y la verdad es que solamente hay una relación es mucho más simple en el sentido de que solamente es parte del mundo vegetal que me fascina y la encuentro preciosas y la encuentro delicada y la encuentro un poco barrocas, con todos estos huecos, con todos estos espacios, igual que las palmeras, o sea, y me parece que, no sé, yo creo que al final no importa el tema que uno tocara en el trabajo que uno hace, yo creo que el tema que uno toque o lo que uno vaya a pintar, en la medida en que sea profundamente parte de la investigación,
simplemente, no sé ni cómo explicarlo, es simplemente que me gusta, que me atrae, que he tomado cursos de botánica, no muchos, la verdad, con una gran artista, y bueno, y parte de mi interés botánico. La belleza es un concepto también que salió harto en nuestra conversación y me hiciste pensar ahora en eso a raíz de que está el filodendro como un factor estético, ¿cierto? Que tiene que ver con la belleza, con la hermosura. Y me gustaría recordar como en nuestra conversación tú hablaste de la belleza y lo uniste al placer de la pintura. Y después dijiste, fue un momento que a mí recuerdo con mucho afecto de nuestra última conversación, porque después como muy entusiasmado dijiste, es esa sensación que tú tienes cuando crees que encuentras algo que parece ser lo correcto. Y ahí está ese placer con la pintura y con la belleza. Sí, sí. Tal vez con los años, particularmente yo creo que hace unos 10 años empecé nada, no sé si tiene que ver con la edad o de alguna manera en ciertos trabajos, no en todos, pero como que cuando uno puede percibir que estás en lo correcto y en la intimidad del trabajo, del taller, estás acercándote a algo que es emocionante y que de alguna manera a mí he tenido solamente un par de episodios muy curiosos en que estaba un poco como con palpitaciones, así como una emoción muy profunda. Y eso es cuando sabes que estás en lo correcto. Y en este caso, de nuevo, con respecto a la naturaleza, la mujer, bueno, la mujer es otro gran tema que no lo tengo solucionado, pero está muy presente, un cierto nerviosismo, una cierta inexactitud que se vuelve exacta, y una investigación. Bueno, esta pintura es un poco el inicio de una nueva época, ¿cierto? La Sí. que acabamos de ver, y entiendo Sí. que esta también, ¿cierto? Esta se ve que Sí. es un poco más transicional, ¿no? Empieza el elemento femenino, pero la vegetación sigue un poco la manifestación visual de las pinturas anteriores, y después da paso como a este tipo de obras, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, en general ha pasado con los años de trabajo, en distintos años pasa que, no sé si voy a responder tu pregunta, pero por lo menos No pasa pasa que nada. tiendo a repetirme, a ir alrededor de la misma imagen, a repetir la imagen, expandirla, y hacerla como respirar hacia afuera, y en este caso es más bien dura, en el caso anterior es más bien como una línea un poco más nerviosa, y eso forma parte de una cierta repetición que se va mostrando con el paso de los años siempre. Y esta pintura es icónica de esa reiteración, porque está la reiteración concreta de la línea que va confirmando una y otra vez la figura en el plano, ¿cierto? Y está la confirmación como de la problemática de la naturaleza. Sí, sí, la verdad es que no puedo, no sé mucho qué decir con respecto a eso, simplemente estoy de acuerdo contigo. También yo creo que sí, pudiera ser algo psicológico aquí, algo en el sentido de la repetición, ¿no? Y el medio protectivo de envolver y reenvolver. Farrokhi, Pero el siempre, director de cine, en su libro de las imágenes, habla al principio de que la reiteración, que todos reiteramos, o reiteramos movimientos, o reiteramos palabras, o tenemos muletillas, o él en el cine reitera ciertos planos o ciertas imágenes porque él considera que es una forma de mantenerse dentro de la realidad, de confirmar la realidad. Como en la medida que los seres humanos reiteramos, confirmamos la realidad. Y sí. después de que me encontré, leyendo para otra cosa, me encontré con esa frase, volví a tu pintura y
creo que se manifiesta mucho ese factor. No sé si te hace sentido como esa asimilación. Sí, 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 me resuena. Solamente esta imagen también es simplemente como que naturalmente me lleva a distintos años, distintos trabajos donde justamente el concepto de la repetición por una u otra razón está tan presente y no he hecho una investigación personal muy profunda para dilucidar el porqué, pero sí, es una de las posibilidades lo que dice. Son coincidencias. Sí, sí, sí. A propósito de coincidencias, voy a pasar a la otra imagen. Me Sí. gustaría, si podemos, hablar un poco acerca de tus referentes, y no los nombro a raíz de la coincidencia, sino de esa idea como de las complicidades silenciosas que se van teniendo a lo largo de la vida, que te van acompañando en la pintura. Cuando conversamos hablamos de varios referentes tuyos, a lo mejor Sí. ¿te gustaría poder contarnos un poco acerca de ese mundo en el que te abrazas para pintar? A ver, yo creo que a partir en esta pintura y en otras cuantas más que creo que tienes ahí, la figura femenina es, por ejemplo, preponderante, protagonista, presente y solamente me he ido dando cuenta, un poco, no había reparado tan claramente en eso. No tengo mucha idea de necesariamente por qué. Tal vez la explicitud con la que hago un approach en algunos trabajos, tal vez también tiene que ver con el permitirme y el darme libertades que tal vez pudiera antes no haberlo hecho, pero no es que lo piense, es simplemente que va sucediendo naturalmente. Y en ese sentido, el sexo de alguna manera, la temática sexual se hace muy presente también y me pregunto si es que esta también viene acompañada justamente de aquel mundo primario mío donde era más bien una cosa más de carácter tabú, eh, eh, mientras que ahora esto también pudiera ser un paisaje, algo también, la paleta de colores tiene tanto que ver con lo que con lo que me toca personalmente que simplemente como que me remite también a los dulces en mi infancia, por ejemplo, que eran unos dulces pálidos, muy dulces y eran como que tenían colores pasteles. Y eso me interesa mucho también, el trabajar esta paleta en relación a una temática un poco más fuerte, un poco más obvia y también, ¿por qué no trabajar a veces temáticas un poco más obvios en la medida en que estén, ojalá, medianamente solucionados? Y de nuevo, pese a que no está en esta imagen, tal vez si avanzamos en otra, Voy qué a sé avanzar. yo, pudiera, Ahí. hay ciertos como intereses, bueno, bueno, obviamente como la pasión, el clímax, como cuando esa parte me interesa mucho, porque cuando ya de alguna manera todo se está acabando, cuando ya, y literalmente cuando estamos acabando, forma parte de una especie de caos, de una especie donde ya nada importa y que ese es otro de los conceptos que me interesa como tocar, esta concepción de caos, pero cómo poder presentarlo de una manera con ciertos grados de belleza. Y la paleta, claro, hace referencia a estos dulces y algo más porque es categóricamente distinta, ¿cierto? Está como el periodo de los dorados, después está el periodo de los rojos, después viene Sí. el otro periodo que es multicolor, que es toda esta flora, que fue una exposición, Sí. creo que hiciste en la Galería del Arte Espacio, ¿no? Donde era Sí, como, había sí, harta flora y sí, una paleta muy
vibrante. Sí. Y, Sí. y ahora en la última época está toda bajo esta mirada, ¿cierto? Como, Sí, yo creo que también lo que, perdón, parte creo que hay algún grado de tranquilidad, de tranquilidad visual, una cosa que como que no te está atacando, no te está, pero a la vez es un juego doble, porque la imagen es un poquito más bruta, un poquito más explícita, y me gusta lo que pasa con con ambas situaciones. Pero definitivamente esta paleta también obedece a como ciertos, como a tratar de bajar a niveles de calma una situación que no se puede calmar por ninguna parte, de alguna manera, una situación interna, por poder decirlo así. Entonces, pudiera obedecer a eso, como a lograr un cierto equilibrio, ¿no? sí, y dentro de esta misma etapa tenemos esta pintura. Sí, 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 fue la única pintura que hice en el año que estuve en España, que fue negra. Pero, como te digo, Camila, así no tiene esta pintura específicamente una particularidad, sí, esto fue por esto o lo otro, simplemente en la construcción de la pieza, simplemente hay un momento en que uno tiene una idea estructural primaria y a medida que uno la va avanzando, simplemente va obedeciendo, simplemente hace lo que tienes que hacer. Y ahí, de nuevo, acá en el tema del recorte, de la línea, siempre ha sido fundamental para mí, siempre ha sido como muy generar un quiebre, y ahí, bueno, ahí hay algunos pintores que, no sé, Egon Schiele siempre me fascinó mucho, lo encontraba muy dramático, muy voraz y muy transgresor, que es parte de lo que percibo que a veces puedo con ciertos trabajos aparentemente ser un poquito más transgresor. Y bueno, y creo que la línea habla mucho, la línea es tan, como que no te tiene que decir palabras, o solamente a veces, y no digo la mía, digo de cualquier obra, al ver ciertas obras uno simplemente estás emocionado o completamente paralizado porque la puedes leer como pudiera haberla hecho el artista, o simplemente como un tema un poco universal también, es tan personal y es tan universal. Claro que sí. Me gustaría ir a otra de estas pinturas. Bueno, me encantó esa honestidad con la que conversamos acerca de lo no resuelto del tema de la mujer y cómo de alguna u otra forma tu pintura se transforma en el espacio de interacción de mundos que no están resueltos en tu consciente, ¿cierto? Como el permiso lo tiene la pintura. Claro. Y en base a ese permiso, te quería preguntar un poco, ¿cuál es la idea de esta simplificación de la imagen? Por una parte, yo creo que medianamente o generalmente trato de simplificarme en el hacer del trabajo, porque simplemente porque me parece que es más, o sea, para lograr el objetivo no necesito hacer un hiperrealismo, en mi caso estoy hablando, por supuesto, y simplemente es como hacer unas líneas sencillas, como que hable en el caso de la mujer, por ejemplo, y también muchas veces yo creo que hay un factor personal de curiosidad al respecto. Nunca me he acostado con una mujer y pudiera ser, no sé, parte de mi curiosidad de cómo, no sé, este otro cuerpo que no conozco y que me fascina, pero es
nada, un poco estoy... Es otra anatomía, claro, claro. literalmente, claro. Y hay un factor de curiosidad ahí importante. Es como simplemente muy presente y, claro, en este caso, obviamente, no sé si pudiera ser casi medio infantil, pero me atrajo simplemente poder ¿cómo sintetizar. Claro, claro. Está el tema también de la sexualidad, ¿cierto? Y para eso, para mí es inevitable no citar a Foucault, porque tiene toda la historia de la sexualidad. Y en el primer tomo hay una frase que puede sonar muy simple, pero yo siempre la he encontrado que tiene un trasfondo muy interesante. Y al mirar tu pintura y revisarla después de que conversamos, volvió a mí esta frase, que dice: la sexualidad forma parte de nuestro comportamiento, es un elemento más de nuestra libertad. La sexualidad es obra nuestra, es una creación personal y no la revelación de aspectos secretos de nuestro deseo. A partir y por medio de nuestros deseos podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades amorosas y nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad, no, es una posibilidad de una vida creativa. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. ¿Cómo se llama? Me parece que es tan difícil de explicar. Simplemente es algo tan primitivo y algo tan inherente a nosotros. Es algo simplemente que sucede o que lo sientes o que lo... Y que, bueno, hay esa parte como instintiva, primitiva de la sexualidad, siempre me ha llamado mucho la atención. Y creo que, ¿por qué no? También pudiera tener ciertas cargas, o a veces en ciertos trabajos le doy una vuelta como para llevarlo de alguna manera por una parte un poco más violenta, o hacer ciertas lecturas, aparte de lo que sabemos, la belleza del sexo y qué sé yo, la pareja, el amor, etc. Pero si lo extrapolamos y lo individualizamos, es un mundo por descubrir, y es un mundo que me genera inquietud, pregunta y asombro. Así que... Y está muy relacionado, esto es me tomo la libertad de hacer una interpretación. Cuando uno mira historias del arte erótico o este eterno conflicto de la delgada línea entre la pornografía y el erotismo y qué sé yo, en el caso de tu pintura, la sexualidad yo la considero muy en sintonía con la intimidad, con un espacio que si bien tiene dinámicas, bueno, este es un cuadro bastante íntimo, ¿cierto? Pero hay otros que tienen dinámicas que pueden salirse, ¿cierto?, de esta idea de la intimidad, pero no, al final algo pasa, no sé si será la paleta o la composición o la forma de estructurar la visualidad, que vuelve siempre a un estado como de violencia, pero no es como ver la fotografía, por ejemplo, pornográfica japonesa, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, Sí, ¿qué elemento crees tú que es el que funciona ahí, que se activa? Simplemente yo creo que trato de buscar un equilibrio, porque a veces siento que en ciertos intereses y ciertas temáticas que abordo, a mí me parecen brutales personalmente, y a veces como que me quedo medio sorprendido de cómo es que estoy haciendo esto, pero no con una cosa moral, sino simplemente como de sorpresa, pero que me interesa como ahondar, no, o sea, definitivamente, y eso es lo que me tiene más entusiasmado, es que es un mundo en el que uno de los hilos de investigación que simplemente he dejado que ruede. Y en ese sentido pienso que he levantado algunas capas, que no tengo la respuesta para todas ellas,
intento a través del color, de la paleta y la figuración buscar a veces cómo quebrar, cómo provocar, otras veces cómo sutilizar. Es un poco un ring, es un juego, un poco un boxeo, y es obviamente me tiene súper interesado, y es un boxeo que siempre termino perdiendo, por eso sigo peleando, en el sentido. Así que eso. Y en esta última etapa, ¿consideras que existe una comunión entre como esta problemática de la sexualidad y la violencia, o la sexualidad se ha apoderado un poco más del imaginario? Yo creo que en el fondo a veces la sexualidad entra como una herramienta para tocar temas de carácter en relación a la violencia. Y permitirlo, y dejar que también no solamente, bueno, no sé, en este caso particular hay ciertos trabajos que han sido, ¿cómo se dice? Que han sido influenciados por imágenes, grabados muy antiguos. En este caso, el tener un rostro en el sexo, vienen unos grabados medievales, y cosas que he ido encontrando por ahí, y que digo, pucha, lo que estoy haciendo es como de guagua comparado con lo que estaban haciendo varios maestros antes. No que intente competir en ningún sentido, simplemente estoy tratando de como todos aclararnos a través del trabajo, y simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es. Quiero hacer un comentario, o sea, quiero manifestarte un comentario que está en el chat, que es de la Concepción Balmes, de la Conchita, que está con nosotros hoy día, y dice: me impresiona la sensibilidad de tu pintura entre frágil y fuerte y ese color tan enigmático. ¿Te hace sentido la visión de la Conchita? Pudiera hacerlo del color, sí, le agradezco mucho, Conchita, tu comentario. Yo creo que sí, hay una pequeña investigación en el color permanente, y que de alguna manera se hace presente, por lo menos en esta serie, en relación a estos colores más bien claros, que simplemente voy ahí, en la paleta, investigando, y claro, y se van sucediendo, y cuando encuentras simplemente algo, la verdad es que no hago mucho en el trabajo de taller. Ok, no soy muy racional, y como que meto las patas montones de veces, y simplemente como pienso que algo va a ser, y es un desastre, después lo tengo que cambiar, entonces me demoro a veces en llegar al resultado que quiero, pero muchas veces por impulsividad, pero es súper bonito el proceso, es súper privado, es súper especial. Ahora vamos a entrar a una trilogía, si no me equivoco, ¿cierto? Son 3 pinturas acerca del mito de Leda y el cisne. Ah, sí, sí. Me gustaría que nos cuentes un poco de la relación con este mito, y a la vez las diferentes decisiones de la manifestación del mito, porque tenemos 3 pinturas diferentes, yo las voy a ir mostrando en la medida que tú nos cuentes. Sí, yo creo que las 3 pinturas, básicamente, obviamente, es sobre la misma imagen, el mismo mito, y no soy un gran investigador, un gran lector, en ese sentido soy un desastre. Simplemente visualmente, cuando me encontré con esta imagen ya hace mucho tiempo, simplemente me tocó por todas partes, y me parecía brutal y bello, y decía, ¿cómo lo puedo hacer un poco mío, en el sentido de trabajar esta imagen, y darle un poquito, una cosa un poco más, entre comillas, grosera, o no comillas, no sé, y hacerlo más, si es sexual, hacerlo, vamos
vamos y hagámoslo bien sexual, hagámoslo bien presente y bien sentido, que sea profundo. Y en este caso, un poco la ironía del well, es como, bueno, ¿no? Es como, ¿qué está pasando acá? Era una cosa solamente un poco, y tocar lejos de, y siempre un poco con una paleta de colores, el rosado, el otro también muy, la otra pintura más, muy delineada, tanto esta como la La tercera. imagen se fue simplificando, ¿no? Se fue Sí, acotando a sí, la reflexión de la línea. sí, sí, como ir un poco a la síntesis, darle la importancia que requería el dibujo, destacar ciertos ángulos del dibujo y alrededor de ella empezar a trabajar con capas de pintura y dejar que se vaya sucediendo hasta decir que me pareció que esto no había que tocarlo más, dejarlo ahí. Y Este esta, sí. es una mural enorme. Tenemos que aclarar que pusimos solo una parte porque sabíamos que el tiempo no nos iba a dar para poner tanta fotografía. Y justo antes de empezar estábamos hablando un poco de que era un espacio de transición, perdón, entre lo que pintaste en Nueva York y lo que empezaste a pintar en Barcelona. Eso también es algo que no conversamos. Los contextos y los lugares han determinado bastante, han hecho muy pregnados en tu visualidad. Sí, pero no necesariamente por el lugar. Yo creo que, no sé, Barcelona fue solamente un año y Nueva York fueron casi 7. Nueva York de alguna manera fue un años de trabajo donde de alguna manera estuve más bien solo en relación a cuando estaba acá en Chile. Y eso fue muy especial y muy que pude entrar y pude como estar conectado con el taller. Eh, bueno, e ir investigando en relación justamente en torno a la violencia y a la imagen, a la sexualidad. Y un punto que me parece importante mencionar es cómo un poco la distancia, los años que estuve fuera, fueron tan aclaratorios en relación a, porque nunca he podido, creo, explicarme muy bien en relación al trabajo, pero en relación a este interés por la violencia, finalmente caía de cajón, finalmente me cayó de cajón, que, que, que en el fondo viene de Latinoamérica, que en el fondo yo como un artista latinoamericano y un poco el cruce y cómo está Latinoamérica cruzada por la violencia, y eso me hizo como un clic tan importante y un clic tan claro en relación a por qué estoy revisando y rebuscando y presentando este tipo de trabajos y por qué me apasiona tanto ir por acá. Y creo que está íntimamente relacionado a eso, a mi origen, a de dónde viene la tierra, Perú, Chile, Latinoamérica. No quisiera como, pero creo que en el fondo es como cuando, eso, estamos tocados, el sentirme tocado por la violencia y atravesado por ella, y un poco mi investigación la estoy llevando por ese lado, con como detalles de belleza, sexualidad, etcétera, pero todo hoy día de alguna manera tiene este común denominador del que antes esa claridad no la tenía. Y nada, bueno, eso es mi propio rollo y me tiene muy contento. Sí. Es la distancia, ¿no? Como lo que dicen los budistas, de que para saber que estás fuera de un círculo, o sea, que estás dentro de un círculo, tienes que salir del círculo Claro, para claro, entenderte. sí. Y yo creo que eso se nota mucho, sobre todo en los cambios de las diferentes épocas. Y esta pintura también hace pensar mucho en esas escenas, ¿cierto?, de pueblos originarios latinoamericanos donde están los cuerpos desnudos, donde hay otra concepción acerca de la fisonomía y la fisiología humana, ¿cierto?, de la manifestación corpórea, como
cómo se Claro, yo creo que en utiliza el ese cuerpo. sentido era mucho más libre. En ese sentido, nuestros ancestros eran mucho más libres y no había esta concepción tan presente tal vez que nos afectó con la iglesia. Claro. Y que obviamente hoy día ya es otra cosa, pero de alguna manera siempre ha pesado tanto, ha sido como una carga. Entonces ahí había tal vez una libertad y una naturalidad. Y el mirar todo lo que sucedía como dentro del espectro de lo que somos, y no negar o supeditar, o no negar o guardar algo, sino está todo más bien dentro del cosmos, del macro del que somos parte. Y eso, qué mejor ejemplo que como decía yo, la naturaleza. Mm. La naturaleza no es las rosas o floridendro, ¿cómo se llama? Filodendro. Filodendro. O solamente la planta preciosa. Es todo lo que es el gusano, es la tierra, es lo que uno no ve, lo que uno muchas veces no quiere ver. Y eso me parece tremendamente atractivo. Vamos a pasar a la última pintura que escogimos para hoy. La que tú me dijiste, esa pintura es muy importante. Sí, o sea, a ver, en el fondo, la importancia que tiene esta pintura, tal vez un poco está basada en Matisse, ¿cómo se llama? Yo le digo la ronda a este La ronda, trabajo. sí. Pero el de Matisse, y era tan precioso y bueno, tan envolvente. Obviamente, pasarme tantos momentos en el MoMA y en otros museos, y tener la oportunidad de ver su obra y su un poco ligereza y ultra profundidad con la que se presentaba pictóricamente. No estoy hablando de esta pintura, yo simplemente agarré un poco ¿cómo se dice? La forma de Claro, la esta ronda, orgánica de y de la la danza. temática, claro, y construir una ronda propia. Y aquí, en el fondo, un poco de nuevo se asoma la idea del caos y la idea de que el todo vale, donde como que realmente un poco todo tergiversado a veces, pero a la vez con una paleta cromática más bien suave, casi infantil, muy limpia, y un poco generar ahí contrastes, generar preguntas, no es que intentara generar nada, simplemente fui haciendo y se fue construyendo el trabajo y me fue tocando y seduciendo, y sí, creo que es un poco fuerte a veces. Y aparece la transparencia acá, ¿cierto? Como diferentes escenas, Sí, sí, esa sí. guagua dentro del estómago, el pene dentro de la vagina o dentro del ano, no sé, son como, Claro, empiezan como a ver haber materialidades. claro, como un poco esto, hacer presente y exponer aquello que no debiese, un poco aquello que no debiese, aquello que, que, que debiese guardarse para, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí hay un interés como, bueno, como el que ya ha ido, que forma parte de toda esta debacle, esta especie, como decía una amiga, esta bacanal. Este Claro. es como la fiesta del desastre, la fiesta de lo, como, y bueno, que creo que tiene un poquito una carga de violencia. Para terminar, porque ya estamos cerca de la hora, quería recordarles a todas las personas que están con nosotros en la sesión que pueden hacer preguntas al chat. Han llegado excelentes comentarios, pero sería lo mejor interesante si alguien quisiese formular diferentes preguntas.
Y por último, antes de entrar a las preguntas de las personas que están en nuestra audiencia hoy día, te quería preguntar, después de todo lo que ya has reflexionado y visitado tu trabajo y lo que hemos hablado, ¿cuál es concretamente la violencia? Porque logramos definirlo, ¿cierto?, como uno de los ejes, pero y está la referencia y la remembranza a Latinoamérica. Pero me parecía como interesante profundizar en la idea de la violencia. A lo mejor todos tenemos diferentes ideas o connotaciones de violencia. Ahora, por ejemplo, en el contexto que estamos, la idea de la violencia también está moviendo bastante sus fronteras, ¿cierto? Dentro del mundo de las mujeres o de los mundos de las políticas, qué sé yo. Entonces, ¿hacia qué tipo de violencia está aludiendo tu pintura ahora? Como en algún momento comenté, creo que está, o sea, es algo simplemente, por una parte, biográfico, biográfico por experiencias que como familia, con mis hermanos vivimos, qué sé yo, la situación de Sendero Luminoso, y por otro lado, biográfico, autobiográfico como minoría sexual, esta violencia pasiva, esta cosa como, entre comillas, escondida y muy cargada. Entonces, y también percibo que es algo como, como que forma parte de mí, en el sentido la puedo percibir en el cuerpo, y por eso tal vez intento por alguna parte de lograr ciertos equilibrios, de estar en mi casa tranquilo, más bien silencioso, porque es como sentir que en la cabeza es un sin parar no de violencia solamente, estamos hablando de solamente esta área, son tantas áreas, pero esta es la que estoy, y forma parte de un interés que no tengo necesariamente palabras para explicarlo, es solamente percibirlo de una manera muy presente y que me genera el atractivo para poder desarrollarlo a través de la imagen, sea abstracto o figurativo. Laura Valdés dice que muy bonita tu pintura y le recuerda al arte egipcio. ¿Te hace sentido eso? ¿Tienes una referencia en el arte egipcio? No directamente, no que haya investigado mucho, pero sí puedo ver ciertas, por alguna parte, de relación, tal vez, y agradezco el comentario. Muchas gracias. Definitivamente algo para revisar. Grace Wainwright, nuestra querida Grace, pregunta, yo quisiera preguntarle a Francisco si tiene la práctica de dibujar en croquera o si el dibujo solamente lo desarrolla en el campo de la pintura. Sí, no la tengo muy desarrollada, definitivamente es mucho más fuerte en el campo de la pintura, pero sí tengo mis cuadernos, mis croqueras, y donde previo a cualquier obra en general necesito tener más o menos una concepción básica de cómo va a ser construida. Entonces, tener un poco esta noción, y eso es justamente el primer paso en los sketches, en rayar, dibujar, y después ya la pintura, después ya en algún momento, como ella muy bien sabe, gran artista, ya el camino va tomando, la pintura va tomando su propio camino. Francisco, ya estamos en la hora, se nos hizo cortísimo. Te quiero dar de nuevo las gracias por permitirnos hablar de tu pintura, entrar a tu mundo íntimo, poder visitar la última parte de tu trabajo. Me gustaría hacer un hincapié en eso, ¿cierto? Que solo hemos revisado la última parte, hay muchos años de trabajo anterior a lo que pudimos ver. Y nada, y como la generosidad y la sensibilidad de poder conversar acerca de tu pintura y tus ideas. Así que te quiero dar las gracias nuevamente. Gracias, muchas gracias por la invitación, y fue un lindo momento para poder conversar. Uno no tiene tal vez muchas veces estos momentos, y gracias a quienes se sumaron a esto.
súper bueno. Y les quiero recordar que esta conversación va a quedar grabada, como las centrales telefónicas, pero va a estar alojada en la web de la Facultad de Arte. Te están saludando en el chat, así que voy a esperar un poco antes de cortar la sesión. Así que muchas gracias. Ahí estoy leyendo. Gracias a todos por venir. Qué bueno. Qué bueno, bonitos comentarios. Muchas gracias.